Hoy día lunes 23 de mayo del año 2011 quiero presentarles un pequeño proyecto que he realizado por energía renovable. Se trata de un pequeño sistema fotovoltaico en donde en primer lugar vamos a escribir sobre su funcionamiento para luego cada uno de los componentes. Nuestro panel solar capta la luz proveniente del sol y la convierte en una corriente de voltaje que varía entre 17 a 22 voltios. Este voltaje es adaptado por medio de nuestro regulador de voltaje, es decir, adapta 17 a 22 voltios a 12 voltios para luego ser aprovechado y ser cargado por las baterías que tenemos al costado. Esa corriente puede ser aprovechada directamente por el usuario final o también puede ingresar hacia un inversor. En este caso tenemos un inversor que es el que convierte la corriente de 12 voltios de corriente continua a 110 voltios de corriente alterna para luego ser aprovechado por el usuario final. Ahora vamos a explicar cada uno de los componentes con los cuales está conformado. Como ya habíamos explicado, tenemos nuestro panel dirigido hacia el sol. Este panel presenta las siguientes características eléctricas. Tiene una potencia de 10 vatios, un voltaje de salida que fluctúa entre 17 a 22 voltios de corriente continua y una salida de entre 500 a 600 miliamperios. En ellos se encuentran adheridos unos sensores que registran la luz del sol y permiten a través de nuestro mecanismo seguidor solar girar nuestro panel en dirección hacia el sol. Debajo de ello encontramos nuestro mecanismo seguidor solar contenido en un mástil. Este mecanismo seguidor solar está conformado por un conjunto de engranajes que son activados por medio de este motor, y también presenta una pequeña cadena de extensión, así como los circuitos que permiten las conexiones entre el panel, nuestro regulador, así como cada uno de los sensores a nuestro circuito de control. Aquí tenemos la zona anterior, en donde se encuentra con nuestra zona frontal, en donde se encuentra un tablero de seguridad de alarma antirrobos, el cual está compuesto por un teclado en donde podemos visualizar por medio de unos diodos LED el estado de cada una de las entradas de nuestro módulo. Tenemos una bocina o sirena, el cual emite un sonido en cuanto cualquiera de las entradas haya sido vulnerada por gente desautorizada. Debajo de esta sirena se presentan dos LED, un rojo y otro blanco. El LED rojo se enciende segundo antes de sonar la sirena y el LED blanco emite pulso de encendido y apagado. Nuestro tablero es aquel que permite activar la alarma de cada general, o ya sea de que podemos desactivar alarmas en cualquiera de las zonas por medio de unas claves o códigos que en este caso nosotros conocemos y nadie más. Tenemos al lado derecho de nuestro tablero un interruptor que permite en este caso el encendido de nuestro inversor de 110 voltios de corriente alterna, que se visualiza por medio de este LED de color anaranjado. Debajo de ellos encontramos dos LED, un transparente que emite luz azul y un verde, el cual nos indica el sentido de giro horario o antihorario de nuestro motor, de nuestro seguidor. Internamente vamos a observar nuestro circuito de control, ya sea de nuestro sistema de seguridad de alarma, ya sea de nuestro seguidor solar o también de una activación de una electrobomba. Acá tenemos un portafusible que funciona a modo de sensor, es decir, cuando esto ingresa, se cierra, activa la alarma. Más a la derecha encontramos nuestro regulador de voltaje ya explicado, un selector de circuito de corriente alterna, ya sea de 110 voltios que proviene de nuestro inversor o de 220 voltios de corriente alterna que proviene de la red que se conecta
aquí. Ahora vamos a demostrar los componentes de la zona lateral derecha. Aquí en la zona lateral derecha observamos un pequeño pulsador que actúa en modo de sensor, esto con el estado abierto o encerrado de la tapa de esta zona lateral derecha. Observamos una caja de protección donde ingresan las entradas de en este caso del inversor, que es de 110 voltios de corriente alterna que vemos acá, o de la red de 220 voltios de corriente alterna, para luego ser trasladado a una caja final cuya salida es aprovechada por el usuario. También presenta una batería de 12 voltios de corriente continua y 7 amperios, el cual alimenta directamente a nuestro inversor. Presentamos un pequeño tablero selector. Este tablero está constituido por 4 terminales. El primero sirve para iniciar la carga de nuestra batería de la zona lateral derecha o descarga. El segundo para la batería de la zona lateral izquierda. El tercero para la activación o desactivación del inversor. Y el cuarto para el selector de corriente alterna, ya sea de 110 voltios o 220 voltios de corriente alterna. Vamos a cerrar la tapa con cuidado para ahora demostrarles los componentes que se encuentran en la zona posterior. Aquí en la zona posterior nosotros observamos en primer lugar las salidas de corriente alterna. En la parte superior encontramos un LED visualizador del estado de la electrobomba. Con su respectivo fusible. Este LED me indica ya sea el estado de llenado del tanque con agua, o ya sea el apagado de la electrobomba. Aquí también tenemos su respectivo fusible de protección. En la parte inferior se presenta una salida de corriente permanente, es decir, ya sea la que provenga del inversor o ya sea la que provenga de la red, con su respectivo fusible de protección. También observamos las salidas de los niveles del tanque de llenado con sus respectivos visualizadores, nivel bajo, nivel alto. Inferiormente encontramos lo que son la salida de nuestro cargador de batería de celular, y también una salida para demostrar de que el panel también puede proveer de energía directamente en caso de que las baterías se encuentren completamente cargados. Ahora vamos a hacer las conexiones y vamos a ver. Como ustedes observan, en estos momentos en que las baterías están bien cargadas, se observa de que hay corriente que provee directamente del panel. En este caso hemos adaptado una fuente variable para que vea su funcionamiento. Es decir, la corriente proveniente directa del panel también puede ser utilizada de manera directa. Como observamos en el multitester, conforme estamos haciendo las variaciones, estoy haciendo una variación mínima o una variación máxima. Tenemos las salidas de corriente continua de 12 voltios, ya sea para encender artefactos de baja potencia o focos luminiscentes. Aquí encontramos otra salida de una fuente fija de 6 voltios, y estos componentes forman la de una fuente variable. Quiere decir de que ahí en esa fuente podemos utilizar dos tipos de salidas, ¿no? Se selecciona por medio de este interruptor.
en donde nosotros observamos una fuente fija, en este caso sería 12 voltios, o una fuente variable que se puede graduar. Quiere decir de que, y que se puede visualizar a través de este voltímetro, quiere decir de que por medio de esta salida podemos obtener una fuente fija que varía de 0 a 9 voltios, o una fuente variable que varía de 0 a 9 voltios, o una fuente fija que permanece en 12 voltios con sus respectivos visualizadores. Ahora vamos a ver que nuestro inversor, como está encendido, vamos a visualizar a través del multitester la salida del inversor. Vamos a hacer las conexiones acá. Vamos a colocar esto. Voy a encender y se ve que nuestro inversor está enviando 104 a 110 voltios de corriente alterna. Ahora enciendo, apago el inversor por medio del pulsador que habíamos explicado anteriormente, del interruptor 0 a 110 voltios a 105. Ahora vamos a explicar el lado, la zona lateral izquierda. Aquí encontramos nuestro circuito de protección de los equipos, nuestro circuito que contiene cada una de las salidas que hemos explicado anteriormente. Encontramos esta batería del lado o de la zona lateral izquierda, también de 12 voltios de corriente continua por 7 amperios, el cual alimenta cada una de las salidas de este módulo. Un pequeño circuito selector similar a la anterior, constituido por 4 terminales. El primero es para activar o desactivar las fuentes fijas o variables. El segundo para las salidas, para la activación de artefactos eléctricos o luminarias. El tercero es para encender, en este caso, el cargador de batería celular. El cuarto para sistema de alarma, el movimiento del seguidor solar, o también para el activado de la electrobomba. También encontramos un circuito pulsador similar funcionamiento a la anterior. Vamos a cerrar para luego mostrar